Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre las señales de los sistemas de comunicaciones y técnicas de modulación digital. En la primera parte de este video hablaremos de las señales en un sistema de comunicación. Una señal son ondas electromagnéticas propagadas a través de un medio de transmisión. Uno de los aspectos fundamentales del nivel físico es transmitir información en forma de señales electromagnéticas a través de un medio de transmisión. La información puede ser voz, imagen, datos numéricos, caracteres o código. Cualquier mensaje que sea legible y tenga significado para el usuario destino, tanto si es humano como si es una máquina. Tanto los datos como las señales que los representan pueden estar en diferentes tipos de señales. Aquí hablaremos de algunos de ellos. Tipos de señales: señal analógica, digitales, eléctricas y ópticas. A continuación procederemos a tratar cada una de estas señales. Señales analógicas. Es una señal que varía de forma continua a medida que el tiempo transcurre. Es representable mediante una función matemática y es una forma de onda continua que pasa a través de algún canal de transmisión, llevando así la información, imágenes, sonidos, datos, entre otros. Ahora, aquí hablaremos sobre algunas de sus características y su clasificación. Entre las características de este tipo de señal analógica se encuentra que se puede procesar directamente y en tiempo real. Consume menos ancho de banda que las señales digitales. Cuentan con dos parámetros, amplitud y frecuencia, y se transmiten sin depender del contenido de la información. Además, un calificativo de estas señales es que son de alta intensidad. Su clasificación. Las señales analógicas se pueden clasificar en simples o compuestas. Una señal analógica simple o una onda seno no puede ser descompuesta en señales más simples. Por su parte, una señal analógica compuesta está formada por múltiples ondas seno. A continuación, veremos algunos ejemplos de dispositivos que transforman o admiten en la señal analógica. Entre ellos tenemos un termómetro, un altavoz, un velocímetro, un radio o un amperímetro. Hablemos ahora sobre las señales digitales. Es una señal que presenta una variación discontinua en el tiempo y por lo tanto solo se pueden tomar ciertos valores discretos. Este tipo de señal es generada por algún tipo de fenómeno electromagnético. La información que codifica el contenido de la misma puede ser representada mediante magnitudes con valores discretos y no con valores dentro de rangos. Veamos algunos de sus elementos. Tenemos entre ellos la altura de pulso, nivel eléctrico, su duración, que se refiere al ancho de pulso, la frecuencia con la que se repite, que es la velocidad de pulsos por segundo, y también por su parte las señales digitales se clasifican en señales periódicas y no periódicas. Las señales periódicas son aquellas donde la serie de pulsos se repite a intervalos de tiempo fijo. A estos intervalos se les denomina periodos. Señales no periódicas. En una señal digital no periódica, los impulsos no son iguales en función del tiempo, como se puede apreciar en la siguiente figura. Ahí tenemos cada figura para su señal periódica y no periódica. Veamos ahora unos ejemplos. Podemos tomar como por ejemplo el contenido de un CD, aunque también podría ser la información recibida de un semáforo, o también el código Morse. Pasemos a las señales eléctricas. Es un tipo de señal generada por algún fenómeno electromagnético.
Estas señales pueden ser analógicas si van de forma continua en el tiempo o digitales si varían de forma discreta, con valores dados como 0 y 1. Entre los elementos que componen las señales eléctricas tenemos la amplitud, que es el valor máximo, tanto positivo como negativo, que puede llegar a adquirir la onda. El valor máximo positivo que toma la amplitud de una onda recibe el nombre de pico o cresta. El valor máximo negativo que toma la amplitud se llama valle. Y el punto donde la onda se anula al pasar del valor positivo al negativo, o viceversa, se conoce como punto de equilibrio. Frecuencia. Es el número de ocasiones que una onda efectúa en un determinado intervalo de tiempo. El número de ciclos por segundo se llama hercio y es la unidad con la cual se mide la frecuencia. Fase. Es el momento o punto en el que dos señales se encuentran en un instante determinado. Cada punto de una onda posee una fase definida que indica cuánto ha avanzado dicho punto a través del ciclo básico de la onda. A continuación, veremos algunos ejemplos de dispositivos que transforman o se adaptan a la señal eléctrica. Tenemos por su parte un voltímetro que puede medir la diferencia de potencial o tensión entre dos elementos de un circuito eléctrico y expresa la medición resultante en voltios. También tenemos un amperímetro que mide la corriente eléctrica y expresa su medición en amperios. Y al final tenemos un instrumento para medir el ohmiaje o también la resistencia entre dos terminales o puntos de un circuito o de un elemento. Por supuesto, el resultado de la medición será en ohmios. Hablemos ahora de las señales ópticas, algo que está muy de moda en nuestros tiempos. La información en un sistema de comunicaciones ópticas se envía por medio de impulsos o de señales moduladas de luz. Un sistema óptico de comunicación consiste de un transmisor que codifica el mensaje dentro de una señal óptica, un canal que transporta la señal a su destino y un receptor que produce el mensaje desde la señal óptica recibida. Entre sus elementos tenemos el emisor, que es la fuente productora de luz, generalmente un diodo láser o diodo emisor de luz. También tenemos el medio, que aunque existen comunicaciones ópticas atmosféricas, especiales o submarinas no guiadas, la gran mayoría se realizan a través de un medio dieléctrico. El medio por excelencia es la fibra óptica. El material empleado más común por su extraordinaria transparencia es la sílice. Este material básico va dopado con otros componentes para modificar sus propiedades, en especial su índice de refracción. Otro elemento es el receptor. El circuito de recepción es el elemento más complejo del sistema de comunicaciones ópticas. Consta de un detector generalmente optoelectrónico, ya sea un fotodiodo o un diodo de avalancha, y de una serie de circuitos recuperadores de la señal, amplificador, filtro, comparador, entre otros. Otros elementos, según su aplicación en el campo óptico, pueden ser los repetidores. Cuando la distancia a cubrir por un enlace supera un cierto límite, la señal se degrada y se atenúa excesivamente, por lo que se hace necesaria la instalación de los repetidores. Estos pueden ser simples amplificadores de la señal, o también pueden incluir regeneradores de la señal. También tenemos otros elementos pasivos. La manipulación de señales ópticas es más compleja que la de las señales eléctricas, por el simple hecho de que, para que se transmita la señal, no basta con el contacto físico, al estilo de los cables eléctricos, sino que se necesita que las propiedades ópticas de la unión sean adecuadas para permitir el paso de la luz.
Ahora veamos las ventajas y desventajas de las señales analógicas y digitales. Las ventajas de las señales analógicas tenemos procesamiento de la señal. Es relativamente más simple el procesamiento que las señales digitales. Los circuitos eléctricos involucrados en la interpretación de la señal son más simples y por lo tanto de menor valor monetario. Otra ventaja es la transmisión de la señal. Es levemente más simple, aunque la eficacia dependerá del alcance de la señal en el medio. Y precisamente esa es una desventaja de las señales analógicas, su eficiencia. También podemos decir que la interferencia es otra de las desventajas, ya que se pueden generar en la emisión y recepción de la señal analógica. Ventajas de las señales digitales. Por su parte, la calidad. En la actualidad, la tendencia es digitalizar todo lo que se pueda. Por eso decimos que la calidad es una ventaja en las señales digitales. También lo es el almacenamiento. El almacenamiento de la información en este tipo de señales es mucho más simple a comparación de las señales analógicas. Pero como principal desventaja en las señales digitales tenemos su procesamiento. El procesamiento es más complejo, aunque a medida que la tecnología avanza, esta diferencia se reduce cada vez más. Como hemos visto en esta parte del video, hemos hablado sobre las señales en los sistemas de comunicación. Ahora, pasemos en esta segunda parte a hablar sobre las técnicas de modulación digital. Entendemos por modulación digital la acción de modificar algún parámetro de una onda alterna portadora, de modo que codifique la variación de una señal moduladora discreta carente de las características apropiadas para ser transmitida en el espacio. Las técnicas de modulación digital pueden agruparse en los siguientes grupos, dependiendo de la característica que se varíe en la señal portadora. Las técnicas de modulación digital permiten una visualización muy clara del ambiente que se utilice a partir de su espacio de señal o constelación. Veamos ahora la modulación de amplitud. Es una forma de modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de amplitud de la onda portadora en función de los datos a enviar. La amplitud de una señal portadora analógica varía conforme a la corriente de bit, manteniendo la frecuencia y la fase constante. El nivel de amplitud puede ser usado para representar los valores binarios 0 y 1. Modulación de frecuencia. Es una técnica de modulación para la transmisión digital de información, utilizando dos o más frecuencias diferentes para cada símbolo. La señal moduladora solo varía entre dos valores de tensión discretos, formando un tren de pulsos donde uno representa un 1 o marca y el otro representa el 0 o espacio. Modulación de desplazamiento de fase. Es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número determinado de valores discretos. La diferencia con la modulación de fase convencional es que mientras en esta la variación de fase es continua en función de la señal moduladora, en la modulación de desplazamiento de fase, la señal moduladora es una señal digital y por tanto con un número de estados limitados. Modulación de amplitud en cuadratura. Es una técnica que transporta dos señales independientes mediante la modulación, tanto en amplitud como en fase de una señal portadora. Esto se consigue modulando una misma portadora, desfasada en 90 grados.
La señal modulada en cuadratura está compuesta por la suma lineal de dos señales previamente moduladas en doble banda lateral con portadora suprimida. Así es como concluimos este video.